Vanassa era un perdedor feo y débil que se hacía pasar por un aspirante a Jeff Bezos hasta que fue convocado a otro mundo con habilidades de nivel trampa. Con sus nuevos poderes, toma a una chica lobo de rango S como su esposa, mientras conquista el resto del reino por el camino. Un día, él estaba ocupado en sus asuntos como de costumbre cuando de repente comenzó a brillar y fue transportado a una habitación llena de hombres con capas. Confundido, Vanassa preguntó dónde estaba. Entonces el hombre vestido como un obispo le dijo que estaba en el reino mágico de Clyrod. También dijo que Vanassa era un candidato a héroe, lo cual lo confundió, así que explicó que él era un simple comerciante y le dijo al hombre que si necesitaba un héroe podía llamar a la línea directa de la Liga de la Justicia. El obispo luego explicó que había sido convocado como candidato a héroe para ayudarlos en la guerra contra el ejército oscuro. Mientras hablaba, una doncella trajo un orbe y le pidió que colocara sus manos sobre él para que pudieran evaluar sus habilidades. Cuando el orbe terminó de evaluar a Vanassa, la doncella gritó de sorpresa porque las estadísticas de Vanassa estaban por debajo del promedio. Ver la expresión de sorpresa que ella tenía hizo que los magos comenzaran a cuestionarse a sí mismos, ya que estaban decepcionados de haber fallado en invocar a un héroe. Tratando de no dejar que su decepción lo afectara, Vanassa intentó pedirles que lo devolvieran a su mundo, pero fue interrumpido por un grito fuerte. En el podio junto al suyo estaba un príncipe azul de bajo presupuesto que una doncella declaró poseía los poderes de un héroe legendario. De inmediato todos se apresuraron a ver al nuevo héroe, ignorando al pobre Vanassa, que simplemente se quedó allí, pareciendo una pieza de repuesto olvidada. Luego informaron al rey de la llegada del nuevo avatar. Mientras comían y bebían, Vanassa estaba afuera en el balcón, preguntándose dónde en el multiverso se encontraba. Esperaba ser enviado de regreso a casa pronto, pero desafortunadamente su deseo no se cumplió, porque fue obligado a subir a la parte trasera de un carro y enviado al exilio. Antes de que eso sucediera, el rey y uno de los magos le informaron que el portal que lo trajo a su mundo ya estaba cerrado. El portal, una vez cerrado, no podía abrirse de nuevo, por lo que no podía regresar a casa incluso si lo intentaba. Ellos se disculparon casualmente por el inconveniente y le dijeron que podía pasar el resto de su vida en el bosque de Libesa al norte. Lo único que pidieron a cambio de su oferta de alojamiento no tan generosa fue que no le dijera a nadie sobre su error. 3 semanas después, Vanassa llegó a las afueras del bosque y le dieron una bolsa sin fondo que el conductor dijo que era un regalo del rey. Además, recomendó a Vanassa alejarse lo más posible del bosque de Libesa, porque había rumores de que el ejército oscuro había establecido una base allí. Después de que el conductor se alejó, Vanassa revisó el contenido de la bolsa y sacó una espada. En el momento siguiente, escuchó un susurro detrás de él. Lo que vio fueron algunos de los primos lejanos de Rimuru, así que decidió ignorarlos ya que sabía que los slimes no representaban una amenaza para él. Sin embargo, de repente lo atacaron y tuvo que defenderse usando la espada que sacó de la bolsa. Una vez que todos los limos no eran más que manchas pegajosas en el suelo, Vanassa miró su espada y descubrió que se había roto en varios lugares. De repente, apareció una pantalla ante él y Vanassa se enteró de que había subido de nivel. Como no podía entender la mayoría de lo que estaba escrito en la pantalla, activó a Ciri y ella le informó que había adquirido nuevos hechizos. Mientras revisaba todos sus nuevos hechizos y habilidades, ella analizó su bolsa sin fondo y le informó que se habían colocado algunos hechizos diseñados para atraer monstruos. Esto sorprendió a Vanassa y finalmente se dio cuenta de que, al igual que los G.I. Joes, lo habían traicionado y dejado por muerto. Afortunadamente, su copia de Ciri vino a su rescate y eliminó todos los hechizos de la bolsa para que ya no fuera un imán de monstruos. Luego decidió ir al bosque para montar el campamento, pero antes de que pudiera hacerlo, recibió una advertencia de que el bosque era inhabitable. Esto fue porque tenía una alta concentración de milicium, una sustancia gaseosa emitida por demonios que se sabía que causaba daño a los humanos. La única manera en que podía entrar al bosque era si lo purificaba, así que Vanassa dio la orden para que se realizara la purificación. Inmediatamente, toda el área fue envuelta en una luz brillante que eliminó a todo el milicium. Mientras tanto, en el castillo, Elizabeth, la primera princesa del reino, acusó al rey de ser un hombre sin corazón. Ella acababa de descubrir que había enviado a Vanassa al bosque de Libesa y no estaba contenta con eso. El rey justificó sus acciones diciendo que no veía la necesidad de mantener a Vanassa cerca, ya que era tan útil como una tetera de chocolate. Un mago los interrumpió, les informó que alguien había usado magia de purificación, que se consideraba la magia sagrada más alta de todos los tiempos. El rey tonto asumió que el nuevo héroe había sido quien lanzó el hechizo, así que comenzó a alabarlo. Sin embargo, el mago le informó que el hechizo había sido lanzado en el territorio Stark y no en el sur donde estaba el héroe, lo que sorprendió a los miembros de la realeza. De regreso en el bosque, Vanassa verificó su nivel de magia para ver cuánto había usado para purificar el bosque. Para su sorpresa, su reserva mágica estaba al 100%, y el tonto idiota ni siquiera se dio cuenta de que era uno de esos protagonistas demasiado poderosos. Lo único en su mente era cómo entrar al pueblo sin ser reconocido, ya que había sido desterrado.
La voz guía le sugirió entonces que usara el hechizo de cambio de forma para alterar su apariencia y le dio la opción de ser hombre o mujer. Como era de esperar, el idiota eligió a una mujer y después de transformarse no pudo evitar sonrojarse al ver sus melocotones. Al darse cuenta de que estaba actuando como un sediento y degenerado, rápidamente cambió su apariencia a la de un hombre. Satisfecho con su aspecto promedio, se teletransportó a la ciudad para comenzar su búsqueda del gremio de aventureros. Sin embargo, una vez que llegó a la ciudad, intentó usar el hechizo de teletransportación para regresar a casa. Cuando no funcionó, continuó su camino hacia el gremio y una vez allí se registró como aventurero. El nombre que le dio a la amable recepcionista fue Fleo porque no quería que nadie del castillo supiera que él era Vanassa. Después de completar su registro, revisó los tablones de anuncios para ver si podía encontrar trabajo. Mientras él hacía eso, notó a una joven que intentaba encontrar a alguien que la llevara al bosque de Libesa. Todos a los que preguntó se negaron a aceptar el trabajo ya que nadie quería encontrarse con el ejército oscuro, así que Vanassa se compadeció de ella. Se acercó a la chica y se ofreció a usar magia de teletransportación para llevarla a la bosque. Los que estaban a su alrededor lo miraron con sorpresa y comenzaron a susurrar entre ellos cuando lo oyeron decir que podía usar magia de teletransportación. Esto hizo que Vanassa se diera cuenta de que la magia de teletransportación no era algo que un principiante como él pudiera usar fácilmente. De repente, una espada fue apuntada hacia él por una caballero que se presentó como Ballerosa y lo acusó de intentar secuestrar a la chica. Ella tenía 3 chicas más con ella y todas creían que él era un lolicón repugnante al acecho. Vanassa les aseguró que no era el caso y les pidió que lo acompañaran para poder demostrar su inocencia. Luego los llevó a un callejón donde usó un hechizo de teletransportación para llevarlos a todos al bosque. Las chicas se sorprendieron de que él hubiera usado el hechizo tal como dijo que lo haría, y todas se disculparon por acusarlo falsamente. Justo en ese momento, la joven caminó hacia el bosque y preguntó en voz alta por qué no podía sentir ningún monstruo o militium. Vanassa intentó decirle que había purificado el bosque, pero su guía de voz le aconsejó no hacerlo, diciendo que no era prudente informar a un demonio que había usado purificación. Al momento siguiente, Ballerosa apuntó su espada hacia la joven mientras sus amigos hicieron lo mismo, apuntando sus armas a la chica. Aún confundido, Vanassa preguntó por qué estaban siendo hostiles hacia la chica. Entonces Ballerosa reveló que la chica no era humana. Ella explicó que el gremio había emitido un aviso sobre una joven sospechosa que intentaba que la gente la acompañara al bosque. De repente, la chica que había estado a punto de llorar comenzó a sonreír maliciosamente y se transformó en un gran lobo blanco, que Ballerosa reconoció como una lupina. Ella se presentó como Fenris, la hermana menor de Fengral, uno de los principales generales del Oscuro, conocidos como los Cuatro Infernales. También reveló que los había traído al bosque porque tenía la intención de entregárselos a su ejército. Antes de atacarlos, liberó parte de su milicia en el aire, lo que provocó que todos excepto Vanassa se ahogaran. Impresionada por su capacidad para resistir su gas tóxico, prometió encargarse de él una vez que terminara con las chicas. Luego intentó hacerle a Ballerosa lo que el titán anormal le hizo a la mamá de Eren, pero Vanassa la apartó. Se dio cuenta rápidamente de que no podía proteger a las chicas y luchar contra Fenris, así que usó su magia de teletransportación para enviarlas de regreso a la ciudad. Fenris lo llamó tonto por seguir a cargo de él, pero como Vanassa ya había decidido no morir todavía, usó todos los hechizos en su arsenal para atacarla. Fenris hizo todo lo posible para derribarlo, pero Vanassa demostró que no era rival para ella y finalmente la mantuvo en su lugar usando magia gravitacional. Mientras ella luchaba por liberarse, la voz guía de Vanassa sugirió que usara magia de sometimiento para obligarla a someterse a él. Vanassa rechazó su sugerencia porque odiaba la idea de la esclavitud y no quería tener nada que ver con ella. Finalmente, Fenris se rindió y le pidió que acabara con su vida porque había agotado su magia tratando de liberarse. Para su sorpresa, Vanassa dijo que no tenía intención de lastimarla, ya que no formaba parte del cuerpo de exterminadores de demonios. Vanassa le dijo que no tenía razón para hacerle daño a alguien que ya se había rendido, lo cual la sorprendió. Derrotada, ella se transformó en una versión más antigua de su forma humana y se desmayó porque su magia se había agotado. Más tarde esa noche, mientras Vanassa revisaba todos los diferentes tipos de magia que tenía y se preguntaba por qué podía usar hechizos avanzados, Fenris despertó de su letargo. Lo primero que se dio cuenta fue que su magia se había recuperado completamente, así que se vistió y salió de la tienda para hablar con Vanassa. Le preguntó si había usado magia curativa en ella mientras dormía, y él le dijo que sí, así que le agradeció y prometió no volver a luchar contra los humanos. También declaró que él era su maestro y dedicaría el resto de su vida a servirle. Inmediatamente, Vanassa le dijo que no necesitaba una esclava, pero Fenris fue persistente y amenazó con cortarse el cuello si la rechazaba. Esto lo obligó a aceptar que ella se quedara con él, y Fenris estaba muy contento. Después de que se establecieron, él reveló que no era de su mundo y explicó las circunstancias que lo obligaron a estar allí.
Dado que él estaba chismeando, le mostró su verdadera forma y le advirtió que si lo seguía, su vida no sería fácil. Fenris le dijo que a ella no le importaba que él fuera un fugitivo y dijo que los lupinos siempre permanecían leales a la persona que reconocían como su maestro. Mientras tanto, en el castillo, el héroe se paró ante el rey, quien exigió saber qué pasó con los soldados bajo su mando. El arrogante y pomposo imbécil le dijo que los soldados eran un grupo de incompetentes que entraron en pánico y rompieron formación al ver a las bestias mágicas. Afirmó que había hecho todo lo posible para salvarlos, pero desafortunadamente aún perdió a un buen número de ellos ante las bestias. Esto hizo que el rey preguntara si los soldados eran los culpables de la derrota que sufrieron a manos del oscuro ejército. El héroe le dijo que sí y luego se alejó molesto, así que el rey le preguntó al soldado que estaba a su lado cómo le fue al héroe en el campo de batalla. El soldado le dijo que el héroe era más cobarde que Zenitsu y se quedó atrás mientras la batalla se desarrollaba. Para empeorar las cosas, huyó corriendo cuando se hizo evidente que los soldados estaban perdiendo. El rey simplemente se llevó la mano a la cabeza, ya que no estaba seguro de qué hacer con la situación. Al día siguiente, Vanassa regresó al pueblo con Fenris, y mientras caminaban hacia el gremio, sugirió que actuaran como una pareja casada para evitar sospechas. Cuando llegaron al gremio, Fenris se registró como aventurero bajo el nombre de Rhys. Mientras buscaban un trabajo para tomar, la recepcionista anunció que había un trabajo urgente. Resultó que un gran grupo de osos psicópatas se dirigían a la ciudad y necesitaban ser detenidos. Aunque el trabajo estaba disponible para todos los rangos y la recompensa se multiplicaría por 10, los otros aventureros se negaron a aceptarlo. Esto fue porque los osos eran los responsables de destruir el ejército del héroe. Fenris rogó a Vanassa que aceptara el trabajo, pero él dijo que no había manera de que pudiera enfrentar a los osos cuando el héroe no pudo hacerlo. Fenris entonces dijo que tomaría el trabajo para demostrar lo fuerte que era, ya que él fue quien la derrotó. Al llegar al lugar, encontraron a Ballerosa y sus amigas rodeadas por un grupo de osos psicópatas. Fenris pensó que las chicas parecían patéticas y le dijo a Vanassa que las dejara en paz, ya que no veía la necesidad de ayudar a un grupo de debiluchas. Sin embargo, cuando una de las chicas fue derribada por los osos, Vanassa se conectó con su interior Zeus y los derribó con relámpago. Solo uno de los osos quedó en pie, y cuando intentó atacar, Fenris lo estampó contra el suelo al saltar sobre él. Cuando Vanassa se unió a ellos, Ballerosa le agradeció por salvarlos nuevamente y dijo que estaban contentos de que estuviera vivo. Luego preguntó por qué Fenris estaba allí, ya que no la reconocían en su forma adulta. Vanassa decidió que era mejor presentar a Fenris como su compañero de viaje, porque no quería que las chicas descubrieran su identidad. Sin embargo, a Fenris no le gustó, ya que esperaba que él les dijera a las chicas que ella era su esposa. Justo en ese momento, otro oso salió de los arbustos e intentó atacarla, pero cuando le lanzó una mirada mortal, se congeló de miedo. Para sorpresa de todos, comenzó a inclinarse hacia Fenris, así que ella asumió que se había rendido. Dado que Vanassa no era del tipo de persona que lastima a quien se rinde, le preguntó a Fenris qué quería hacer con la criatura. Fenris sugirió quedársela como mascota, así que Vanassa le puso un collar mágico para evitar que se volviera salvaje nuevamente. Luego cambió su apariencia usando magia de transformación para que la gente no se sintiera intimidada por ella. También acordaron nombrarla Saibe, como si fuera un perro peludo que habían recogido en la tienda de mascotas. Eventualmente se retiraron a la casa que el gremio proporcionó y los amigos de Ballerosa se presentaron a Fenris y Vanassa. La momia musculosa con el cabello corto se llamaba Blossom, la otra chica de cabello corto era Baileri y la bruja se llamaba Velano. Como su líder no oficial, Vanassa le pidió a Vanassa si podría tomarlos bajo su ala y entrenarlos. Ella dijo que después de que el héroe fuera derrotado por los osos, se encerró en sus habitaciones negándose a salir hasta encontrar a alguien lo suficientemente fuerte como para convertirse en su mano derecha. Esto llevó al rey a ordenar a todos los caballeros que entrenaran hasta ser capaces de matar monstruos al mismo nivel que los osos psicópatas. Vanassa trató de rechazarlos suavemente diciéndoles que no podía acomodarlos, porque quería vivir una vida tranquila con Fenris, que era su esposa. Las chicas se sorprendieron por su revelación y estaban a punto de retirar su solicitud cuando Fenris dijo que sería una idea maravillosa que Vanassa las entrenara. Sin otra opción, Vanassa aceptó entrenarlas y Ballerosa preguntó si podrían quedarse con ellos durante su entrenamiento, a lo que Vanassa respondió que sí. Mientras tanto, en el reino de los demonios, el oficial de inteligencia, Eliminas, informó al Oscuro sobre el hechizo de purificación que Vanassa había usado en el bosque. El Oscuro le ordenó entonces que encontrara y capturara a Vanassa, porque se dio cuenta de que él era una amenaza para todos los demonios. Al día siguiente, Vanassa comenzó a entrenar a las chicas enfrentándolas a un jabalí salvaje enfurecido. Ballerosa fue la primera en correr cuando el animal comenzó a cargar hacia ellos. Afortunadamente, Blossom vino a su rescate y detuvo al animal en seco al balancear su espada en su cara. Fenris luego le pidió a Velano que creara un escudo frente a Blossom para protegerla. Después de que Velano levantó el escudo, fue el turno de Flecha Verde de poner un agujero en la cabeza del jabalí con su flecha.
Desafortunadamente, Valerie era tan malo disparando flechas que la flecha ni siquiera dañó el barco cuando lo golpeó. Velano también se quedó sin magia, así que el escudo que protegía a Blossom desapareció, permitiendo que el jabalí reanudara su persecución. Vanessa señaló que entrenar a las chicas iba a ser mucho trabajo. Después del entrenamiento, Fenris las llamó a todas al comedor para cenar, que resultó ser grandes trozos de carne cruda. Vanessa parecía horrorizado mientras miraba la carne, pero Fenris estaba tan orgullosa de sí misma por haber proporcionado la cena. Tuvo que decirle que la comida sería más apetecible si estuviera cocida, y ofreció cocinar. Valerosa se unió a él, y después de un rato sirvieron una cena mucho más atractiva. Las chicas se sorprendieron de lo buena que resultó la comida, y preguntaron si habían usado magia para prepararla. Vanessa les dijo que no, y dijo que Valerosa había hecho la mayor parte, lo cual los sorprendió. Cuando todos comenzaron a comer, Fenris miró la comida con desconfianza y preguntó cómo esperaban que comiera hojas. Se quejó de que solo las bestias débiles se alimentan de hierba y vegetales porque no pueden cazar. Vanessa le aseguró que le encantaría la ensalada, así que la probó y admitió que estaba buena. Al día siguiente fueron al pueblo con un carro lleno de jabalíes muertos que entregaron al gremio. Mientras esperaban a que se evaluara la captura, Fenris pidió permiso para pasear por la ciudad. Vanessa accedió y antes de que se separaran, un semihumano llamado Leolith se les acercó. Le dijo a Vanessa que tenía algo importante que discutir con él, así que Vanessa se despidió de Fenris y siguió a Leolith a una oficina. Dentro de la oficina, Leolith le sirvió té a Vanessa y le dijo que las noticias de sus grandes hazañas habían llegado al rey, quien envió una petición al gremio. Él quería que Vanessa utilizara sus habilidades al servicio del héroe, y a cambio sería nombrado caballero honorario. Vanessa lo pensó por un momento y les dijo que no tenía interés en trabajar para alguien arrogante como el héroe. Su respuesta dejó a Leolith en shock, pero no intentó hacer cambiar de opinión a Vanessa mientras salía del gremio. Afuera, Vanessa se encontró con Fenris, que parecía haber estado en una pelea, pero cuando él le preguntó al respecto, ella juró que todo estaba bien. Sin embargo, lo que no quería contarle era que había tomado una clase de cocina y había sido tan mala que causó una explosión. Un mes después, Vanessa rechazó a un caballero que vino a hablarle sobre la propuesta del rey para que él trabajara con el héroe. Fenris se quejó de lo persistentes que habían sido durante el mes y se ofreció para ahuyentarlos, pero Vanessa le dijo que no lo hiciera. Luego fueron a ver a las chicas para comprobar cómo iba su entrenamiento. Blossom estaba ocupada arando los campos con la ayuda de Sybe, y aunque Vanessa la elogió por un trabajo bien hecho, no pudo evitar preguntarse si habría sido más fuerte si hubiera puesto la misma cantidad de energía en su entrenamiento. Fenris encontró a Valerie practicando tiro con arco en el bosque y le sugirió que intentara disparar a algo diferente a los árboles. Valerie se negó, diciendo que nunca podría usar sus flechas en ninguno de los animales porque eran lindos. En otra parte del bosque, Vanessa encontró a un agotado Velano descansando bajo un árbol. Luego sacó un anillo encantado y le dijo que usarlo aumentaría su capacidad mágica, por lo que le dijo que lo probara y le contara cómo funcionaba más tarde. Cuando él se alejó, ella intentó ponerse el anillo en el dedo anular, pero Fenris apareció de repente detrás de ella y amenazó con cortarle el dedo si lo hacía. Al momento siguiente, escucharon a Valerosa gritar pidiendo ayuda, y cuando miraron en su dirección, ella estaba luchando contra lo que parecía una oruga gigante. Fenris cortó a la criatura en dos, luego le dijo a Valerosa que dejara de actuar como una heroína patética de una novela romántica. Valerosa estaba tan sorprendida que no pudo hablar después de esto y no se dio cuenta de que Ilemenaz estaba acechando en los arbustos, pero Fenris sí. Más tarde esa noche, Fenris sorprendió a todos con una mesa llena de deliciosa comida comestible y reveló que había estado tomando clases de cocina. Después de la cena, encontró a Ilemenaz vigilando la casa, así que le invitó a entrar para discutir su negocio en el reino humano mientras tomaban un poco de té. Hablaron. Fenris le dijo que estaba casada con Vanessa, lo cual sorprendió a Ilemenaz y la impulsó a investigar los poderes de Vanessa. Sorprendentemente, no pudo hacerlo, y eso solo le dejó con más preguntas que respuestas, ya que él fue el primer humano que había conocido que no huyó al ver a los humanos. Con la esperanza de saber más sobre él, ella habló sobre la ausencia de bestias mágicas en el bosque de Libasa. Vanessa dijo que era porque había lanzado un hechizo de purificación en el lugar, causando que Ilemenaz casi se atragantara con su té. Inmediatamente, ella le preguntó a Fenris cómo podía casarse con la persona responsable de la muerte de su hermano. Le recordó que Fengarel y sus fuerzas habían estado estacionados en el bosque, pero Fenris la sorprendió al pedirle que guardara... Tranquilo. Vanessa también estaba sorprendido y le preguntó a Fenris por qué no le había dicho que su hermano había sido eliminado cuando purificó el bosque.
Ella le dijo que su hermano era un orgulloso guerrero lupino y uno de los 4 infernales del oscuro, así que morir de la manera en que lo hizo fue debido a su incompetencia. Justo cuando dijo que no cambiaría de opinión sobre estar con Vanassa, la puerta se abrió. Detrás de ella estaban Valerosa y los demás, todos con miradas aterradas porque habían escuchado su discusión. A Ilemenas no le importaba, ya que todo lo que podía pensar era en cómo Vanassa era una amenaza para el ejército oscuro y Fenris era un traidor. Decidió que lo mejor que podía hacer era deshacerse de ambos a la vez, así que desafió a Vanassa a una batalla simulada. Vanassa accedió, aunque Fenris le dijo que no lo hiciera, y cuando salieron le dijo a Ilemenas que viniera hacia él. Ella lo atacó con un hechizo llamado Veneno de Gato. Mientras él se concentraba en contrarrestar el hechizo, ella trató de ser astuta atacándolo con varios otros hechizos, pero Vanassa los desactivó. Ilemenas no podía creer que él hubiera sido capaz de hacer eso, y antes de que pudiera reaccionar, él usó un hechizo llamado Crucifixión para inmovilizarla. Ilemenas se rindió, así que él la liberó y ella se fue. Al día siguiente, Vanassa se disculpó con las chicas por mantener en secreto la identidad de Fenris, y les dijo que si deseaban informar sobre ellos al castillo, no lo tomarían a mal. Para su sorpresa, las chicas dijeron que no los delatarían, ya que tanto él como Fenris eran sus benefactores y les habían ayudado mucho. Al momento siguiente, escucharon ruidos viniendo de afuera, por lo que fueron a investigar. Encontraron a Ilermenaz esperándolos con una horda de dragones y les dijo que si se rendían, los dejaría vivir. Sin embargo, su petición fue ignorada cuando Vanassa expresó su emoción al ver dragones por primera vez. Enfurecida por su falta de respeto, ordenó a los dragones atacar, pero Vanassa los destruyó con su hechizo de relámpago. Ilemenas no podía creer que había eliminado a la mitad de los dragones más fuertes del ejército oscuro sin despeinarse. Cuando notó que los demás huían, corrió tras ellos. Mientras huían, Blossom dijo que habría sido agradable si hubiera derrotado a un dragón y ganado el título de asesina de dragones. Vanassa dijo que podría ayudarla a lograr sus sueños y le pidió que lanzara su asadilla a los dragones. Cuando lo hizo, él usó su magia para acelerar su movimiento y aumentar su fuerza, así que cuando golpeó a uno de los dragones, murió inmediatamente. Blossom no podía creer lo que veía y rápidamente revisó su estado para ver si le habían añadido el título de matadragones. Cuando ella vio que era, gritó de sorpresa, y eso hizo que los demás le suplicaran a Vanassa que los ayudara a obtener el título también. Él les dijo que no podía, ya que los dragones ya se habían ido, y eso los dejó a todos sintiéndose deprimidos, especialmente a Valerosa. Mientras tanto, no tenían idea de que el oscuro los estaba observando todo el tiempo. Le resultó intrigante que alguien tan ordinario como Vanassa pudiera usar magia que el héroe no podía, así que decidió visitarlo. De vuelta en el mundo humano, Blossom no podía superar el hecho de que ahora era una asesina de dragones, y seguía mirando sus estadísticas. Valerosa y los demás pronto se le unieron y Velano bromeó sobre cómo su azada era ahora una herramienta legendaria para matar dragones. Al momento siguiente, notaron a Valerosa alejándose, y cuando le preguntaron a dónde iba, ella les dijo que iba a cazar. En realidad, Valerosa solo había salido de casa porque no quería que Blossom pensara que estaba celosa. Ella estaba triste por no obtener el título de matadragones, lo que podría haberla ayudado a restaurar la nobleza de su familia. Su monólogo deprimido fue pronto interrumpido por un desconocido que pidió indicaciones para llegar a la casa. Afirmó que era un viejo amigo de Fenris, así que ella sacó su espada y preguntó si era parte del ejército oscuro. El desconocido admitió que lo era, pero le aseguró que no tenía malas intenciones, ya que solo había pasado a visitar a Fenris. No fue hasta que prometió marcharse que ella bajó su arma y aceptó decirle a Fenris qué había pasado. Antes de que él se fuera, ella le preguntó cuál era su nombre, y él le dijo que era Gazel, un nombre que ella encontró extraño, pero no pudo pensar mucho en ello porque Vanassa y Fenris corrieron hacia ella, preguntando si estaba herida. Valerosa dijo que estaba bien y les contó sobre el extraño llamado Gazel que había estado buscando a Fenris. Para su sorpresa, le dijeron que Gazel no era el nombre real del demonio con el que habló, y revelaron que él era Gol, el Oscuro. Al día siguiente, Gol pasó por la casa y fue recibido por Vanassa y Fenris, quienes lo invitaron a pasar para tomar té. Cuando una desprevenida Valerosa entró y lo vio, quedó en shock. Al sentarse a hablar, Gol le pidió a Vanassa que se uniera al ejército oscuro, y al igual que había hecho con la oferta del rey, él rechazó. Gol luego se transformó en un Super Saiyan, intentando intimidar a Vanassa para que cambiara de opinión, pero Vanassa se mantuvo imperturbable. Aún insistía en que iba a mantenerse neutral y no tomar partido ni por los humanos ni por los demonios. Esto hizo que Gol se calmara y decidiera irse, pero prometió a Vanassa que haría todo lo posible para hacerle cambiar de opinión. A la mañana siguiente, cuando Veleris bajó, fue recibida por la vista de Gol, quien estaba desayunando con Fenris y Vanassa. Él la invitó a unirse a ellos, pero Valerosa huyó. Durante el resto de la semana, Valerosa huyó cada vez que veía a Gol, quien hizo su deber visitarlos todos los días. Mientras todo esto sucedía, no tenían idea de que estaban siendo observados por el soldado que el rey había enviado para vigilarlos.
Eventualmente, el soldado informó al rey que un demonio había estado visitando a Vanassa, lo que enfureció al rey. Justo cuando anunció que enviaría a sus soldados para enfrentar a Vanassa por su traición, la princesa habló. Arriba. Ella dijo que no tenían pruebas de que Vanassa estuviera del lado de los demonios, y le dijo que sería prudente hablar con Vanassa al respecto. Sin embargo, el rey pidió guardar silencio, afirmando que su cerebro del tamaño de un guisante nunca podría entender cómo gobernar un país. Mientras la reprendía, la mayor broma en la historia del anime, también conocida como el héroe, entró con paso arrogante en la sala del trono. El idiota implacable le pidió al rey que le diera algunas tropas para poder ir a darle una lección de patriotismo a Vanassa. Al día siguiente, Fenris encontró a Vanassa trabajando en un escudo que había creado con las escamas de los dragones. Como estaban solos, ella le preguntó si su negativa a luchar tenía algo que ver con el hecho de que ella fuera una antigua miembro del ejército oscuro. Vanassa le dijo que no y explicó que quería evitar pelear con alguien a menos que fuera necesario. Justo entonces sonó un golpe en la puerta y Fenris se preguntó si Gol había regresado. Cuando salieron, descubrieron que era el héroe y su ejército, no Gol como habían pensado. El idiota le dijo a Vanassa que estaba al tanto de sus tratos con el ejército oscuro y lo amenazó con eliminarlo si se negaba a convertirse en su subordinado. Este idiota, que pensaba que era lo mejor después del iPhone 16, asumió que Vanassa no reaccionaba a sus amenazas porque estaba intimidado. Sin embargo, Vanassa cortó su ilusión diciéndole que no tenía interés en aliarse ni con los demonios ni con los humanos. Esto hizo que el héroe apuntara su espada hacia él, llamándolo traidor, y cuando las chicas protestaron les dijo que las arrestaría a todas, ya que también eran traidoras. Él dijo que la única razón por la cual los liberaría sería si le ayudaban a convencer a Vanassa de unirse a él. Esto molestó a Vanassa, pero en lugar de enfrentarse con el tonto sin sentido frente a él, le dijo a Fenris que se irían. Dijo que no quería ser la razón por la que las chicas se lastimaran, pero ellas le suplicaron que las llevara con él. Vanassa entonces activó su magia de teletransportación, lo que alimentó la ira del héroe, ya que no podía creer que un campesino como Vanassa pudiera usar un hechizo que él no podía. En el siguiente momento, Vanassa, Fenris, las chicas, la casa y los campos desaparecieron ante los ojos del héroe. Todavía estaba tratando de asimilar lo que había sucedido cuando uno de los soldados llamó su atención hacia Gol, que acababa de llegar. Inmediatamente ordenó a sus hombres que lo capturaran, pero Gol, pensando que el héroe era responsable de la desaparición de Vanassa, se volvió loco. Envió un mensaje a su ejército oscuro, ordenándoles que atacaran y mostraran a los humanos de qué estaban hechos. Días después de que Vanassa sorprendiera al héroe y sus tropas, el ejército oscuro asedió cada fortaleza humana en el norte mientras avanzaban hacia la capital. El rey fue informado de esto por un soldado y exigió saber qué estaba haciendo el héroe al respecto. El soldado le dijo que el cobarde sin agallas se había encerrado en sus aposentos, así que le ordenó que trajera al héroe ante él. Cuando el soldado se fue, los asesores del rey le dijeron que la única manera de ralentizar al ejército oscuro era lanzando la purificación. El rey dudaba en aceptar su plan, pero lo convencieron de que era la única manera. En el campo de batalla, Gol ordenó una retirada total, y cuando Illuminaz cuestionó su decisión, le dijo que los humanos iban a usar purificación. Poco después de retirarse, el rey, junto con todos los magos del reino, lanzaron el hechizo de purificación y se deshicieron de todos los demonios maliciosos que se habían omitido. Mientras tanto, en su nueva ciudad, Vanassa regresó a casa con una emocionada Fenris, quien le dio la bienvenida con un abrazo como la leal waifu que ella era. Cuando todos se sentaron a tomar el té, Blossom y Biliri informaron a Vanassa de su deseo de ganar dinero extra para la casa. Blossom deseaba vender los productos de su granja en el pueblo, mientras que Biliri dijo que quería criar caballos que pudiera alquilar a las personas para que tiraran de sus carros. Esto les valió el elogio de Vanassa, que dejó a Vilerosa y Vilono sintiéndose mucho como Sakura. Como no tenían talentos que pudieran usar para ayudar en el hogar, Fenris intentó animarlos diciendo que no necesitaban preocuparse por nada, y Vanassa la respaldó. Les dijo que simplemente se concentraran en su entrenamiento y ayudaran en la casa siempre que pudieran. De vuelta en la capital, todos los magos que participaron en el hechizo de purificación estaban enfermos en el hospital porque el hechizo había sido tan poderoso que drenó la mayor parte de su magia y requerían al menos 3 meses para recuperarse adecuadamente. Elizabeth también tuvo que intervenir y tomar el control del reino porque su padre estaba postrado en cama. Lo primero que hizo fue despojar al héroe de su posición, ya que había sido tan inútil como un martillo de cristal. Cuando los consejeros preguntaron cómo triunfarían sobre el ejército oscuro sin el héroe, ella les dijo que convocaran al oráculo. Más tarde, después de que el héroe fuera expulsado del castillo como un pedazo de basura sin valor, juró que regresarían arrastrándose hacia él cuando el ejército oscuro regresara. Sin embargo, esa misma noche, el héroe y su sirvienta suya se colaron en el tesoro del castillo, esperando encontrar algo para ayudarlo a derrotar al oscuro. Él estaba tan desesperado por recuperar su título como el héroe y demostrar a todos que era mucho mejor que Vanassa. Mientras sus pensamientos se volvían hacia el odio, una voz le llamó, preguntándole si deseaba más poder.
Exigió saber quién le estaba hablando, entonces la voz lo llevó a una sala oculta dentro del tesoro. La habitación tenía una espada incrustada en piedra, entonces la voz le dijo que la sacara y le prometió conceder cualquier deseo que tuviera. Como era un tonto codicioso, sacó la espada y fue golpeado por un torbellino. Cuando el viento se despejó, una mujer que se presentó como Hiya, el genio que comandaba el origen de la luz y la oscuridad, se paró ante ellos. Ella le dijo que le concedería 3 deseos por liberarla, y el héroe se alegró mucho con eso. Mientras tanto, Elizabeth y sus consejeros dieron la bienvenida al oráculo a su reino, y preguntaron qué debían hacer para proteger el reino, una vez que el hechizo de purificación se desvaneciera. Antes de que el oráculo pudiera hablar, aparecieron collares mágicos en los cuellos de todos los presentes en la sala. La princesa fue rápida en deducir lo que estaba pasando, así que ordenó a los soldados ir al tesoro. Luego, el oráculo explicó a los confundidos asesores que lo que llevaban alrededor del cuello se conocía como el collar de sacrificio. Ella dijo que un cierto genio los colocó en sus víctimas para quitarles la cabeza a cambio de conceder un deseo. La princesa también añadió que hace mucho tiempo el rey había pedido a un genio que le ayudara a deshacerse del oscuro. A cambio, la mitad de los seres vivos fueron sacrificados, y después de eso, fue sellada por los magos del reino. Esta revelación asustó a todos los que la escucharon, ya que no estaban listos para morir, pero la princesa permaneció tranquila y pidió al oráculo que leyera las cartas. El oráculo hizo lo que ella pidió y les dijo que la solución a sus problemas era encontrar al verdadero héroe. Inmediatamente, los consejeros se dieron cuenta de que hablaba de Vanassa, así que sugirieron enviar a sus tropas para encontrarlo. Elizabeth les dijo que no era una buena idea enviar a las fuerzas que protegían la tierra en una búsqueda inútil y se ofreció a ir ella misma. Mientras tanto, Vanassa había encontrado un comerciante dispuesto a comprar sus escudos de dragón, y mientras discutían el trato, Fenris y Valerosa los observaban desde afuera. Valerosa señaló que Fenris parecía más emocionado que Vanassa, y Fenris le dijo que era porque estaba feliz por él. Cuando Vanassa salió de la tienda, agradeció a Valerosa por presentarle al comerciante. Mientras comenzaban a caminar de regreso a casa, Vanassa recibió una advertencia de que un djinn se dirigía hacia él, y cuando se dio la vuelta, Hiya estaba allí. Resultó que el deseo del héroe era que se deshiciera de Vanassa, y ella había venido a cumplirlo. Alzó la mano para cumplir el deseo del héroe. Fenrir saltó frente a Vanassa. Esto la llevó a ser cortada, pero eso no detuvo a Hiya de intentar herir a Vanassa, quien ignoró. Ella lanzó varios hechizos hacia él, pero Vanassa ya había colocado una barrera alrededor de sí mismo, Fenris y Valerosa. Intentó curar a Fenrir, pero su Alexa de bajo presupuesto le informó que sus heridas no podían ser curadas con un simple hechizo de curación. El implacable Hiya entonces usó otro poderoso hechizo para ataque, pero Vanassa y las chicas quedaron ilesas. Lleno de ira, Vanassa puso a Fenrir en el suelo y se levantó para enfrentarse a Hiya mientras recordaba todos los bellos momentos que pasó con Fenrir. Él juró hacer que Hiya pagara por lo que había hecho, y antes de acercarse a ella, lanzó un hechizo para retroceder en el tiempo y curar a Fenrir. Una vez que terminó, se fue a la ciudad en Hiya y comenzó a recrear la pelea entre Omni-Man y Invincible. Hiya trató de defenderse con un hechizo, pero él lo canceló y volvió a reconstruir su rostro. Mientras él se convertía en todo un Muhammad Ali con ella, Fenris recuperó la conciencia y comenzó a desmayarse cuando vio lo varonil que se veía. Sin embargo, una punzada de culpa pronto le quitó la felicidad al darse cuenta de que Vanassa estaba haciendo lo único que odiaba porque quería vengarla. Vanassa, sin saber que Fenris estaba despierto, continuó golpeando a Hiya y la levantó del cuello. Incapaz de defenderse, Hiya le rogó que le perdonara la vida, pero él se negó, diciendo que no merecía vivir después de haber herido a Fenris. En el momento siguiente, Fenris lo abrazó por detrás y le suplicó que no le quitara la vida a Hiya. Ella comenzó a llorar y le dijo que si iba en contra de su código moral por ella, nunca se lo perdonaría. Inmediatamente, Vanassa salió de su furia y soltó a Hiya antes de girarse para enfrentar a Fenris y asegurarse de que era real. Mientras tanto, la princesa y su grupo llegaron a las afueras del pueblo usando teletransportación. Mientras ella daba órdenes a los soldados, los collares de sacrificio en sus cuellos se rompieron, y Elizabeth comenzó a preguntarse por qué Hiya no cumplió el deseo del héroe. Al mismo tiempo, en el tesoro del castillo, un humo negro salió de la piedra donde había estado la espada, y antes de que el héroe pudiera reaccionar, Suya fue poseída por él. El nuevo ocupante del cuerpo de Suya le dijo al héroe tonto que ella era Damalinas, la gran maga de la medianoche. También le dijo que podía darle los poderes que parecía, y antes de que pudiera decir algo, ella le lanzó un hechizo, convirtiéndolo en una versión retorcida del Monster Point de Chopper. El héroe recién transformado rompió las paredes de la tesorería y subió las escaleras con Damalinas sobre su hombro. Ella planeaba aniquilar a la familia real y a todos los nobles cuyos antepasados la habían sellado hace 100 años. Sin embargo, cuando llegó a la cima de las escaleras con el héroe, notó los restos desvanecidos de un círculo de teletransportación. Esto la llevó a ordenar al héroe que fuera en busca de la princesa, ya que quería comenzar su venganza eliminándola.
De vuelta en la nueva ciudad de Vanessa, él curó a Hiya, y cuando recuperó la conciencia, ella le suplicó que la perdonara. Cuando se dio cuenta de que la habían curado, preguntó por qué, y Vanessa dijo que era porque Fenris todavía estaba vivo. Valerosa luego preguntó qué deseaba hacer con Hiya, ya que era demasiado poderosa para que los guardias de la ciudad la manejaran. Vanessa dijo que podrían sellarla en el tesoro de nuevo, pero agregó que siempre podría engañar a otro idiota medio tonto para liberarla. Hiya estaba sorprendida de que él supiera de dónde venía, y él reveló que había echado un vistazo dentro de su cabeza para averiguar por qué lo atacó. Hiya se dio cuenta de que había usado la magia de proyección de memoria, y se sorprendió de que un simple mortal pudiera usarla. Mientras Vanessa hablaba sobre qué hacer con ella, Fenris lo interrumpió y dijo que podrían hacer que Hiya trabajara para él. Vanessa intentó negarse, pero ella insistió en que era la única manera de mantenerla bajo control y asegurarse de que no lastimara a nadie más. Vanessa estaba escéptico y le recordó a Fenris que Hiya fue la razón por la que casi se comprometió con la muerte. Fenris le dijo que si se hubiera defendido adecuadamente, Hiya no la habría lastimado, y dijo que no le guardaba rencor por eso. Esto llevó a Vanessa a extenderle la mano a Hiya y decirle que estaba dispuesto a pasar por alto lo que había hecho siempre que prometiera no volver a lastimar a nadie nunca más. Su gesto sorprendió a Hiya, quien siempre había considerado a los humanos como seres egoístas y vanidosos, pero también la llevó a tomar su mano. Ella prometió dedicar el resto de su vida a servirle, y él se disculpó por haberla golpeado de esa manera. Luego miró alrededor del pueblo y notó que había sido gravemente dañado debido a los ataques de Hiya. Decidió usar el hechizo de manipulación del tiempo para devolver las cosas a como estaban, pero Hiya le dijo que no lo hiciera. Ella explicó que usar el hechizo podría llevar a circunstancias imprevistas, y dijo que solo un genio podría usarlo sin consecuencias. También le hizo saber que no era el tipo de magia que un humano debía usar, así que él preguntó por qué podía usarlo. Ola explicó que su estado mostraba que tenía habilidades infinitas, lo que le permitía usar un tipo de magia llamada Epifanía. Epifanía era una especie de hechizo que ayudaba al usuario a adquirir cualquier hechizo usado contra él, por lo que podía usar sus hechizos. Teniendo en cuenta su advertencia, Van Vanessa decide usar magia de reparación para arreglar la ciudad, ya que no es como los Avengers, que dejaron al gobierno limpiar su desorden después de salvar la ciudad. Más tarde esa noche, después de que regresaron a casa, Vanessa presentó a Hiya a las chicas superpoderosas, quiero decir, a Blossom, Villano y Biliri. Las chicas estaban aterrorizadas con la idea de vivir con un genio poderoso, pero Biliraza les aseguró que estaba bien. Esa noche, cuando Vanessa entró en su habitación, encontró a Fenris sentada en la cama con una expresión de angustia. Preguntó cuál era el problema y antes de que ella le diera una respuesta, lo volteó sobre la cama. Luego ella se montó a horcajadas sobre él y le preguntó si volvería a su mundo y la dejaría atrás. Señaló que con todos los nuevos hechizos que había adquirido y los que aún estaba por adquirir, podría encontrar una manera de regresar a casa. Mientras Vanessa la miraba con asombro, ella le suplicó que la llevara con él si decidía regresar. Vanessa luego se sentó y le dijo que no tenía intención de irse porque todos los que amaba estaban en ese mundo. También preguntó si ella quería convertirse en su esposa de verdad, y admitió que su experiencia cercana a la muerte le había hecho darse cuenta de que podía vivir sin ella. Fenris le dijo que siempre lo había visto como su verdadero esposo, así que él la besó y comenzaron a besarse. Desafortunadamente, antes de que las cosas pudieran volverse subidas de tono, se dieron cuenta de que Hiya los estaba mirando desde la puerta. Vanessa le ordenó que se fuera, pero la testaruda Jin dijo que era su deber como su sirviente estar con él en todo momento. Ella también le dijo que no fuera tímido, ya que crear trama era una actividad humana normal, pero eso solo hizo que Vanessa y Fenris gritaran. Al día siguiente, la princesa recorrió la ciudad preguntando a la gente sobre el paradero de Vanessa, pero nadie sabía dónde encontrarlo. Mientras tanto, en la casa, Hiya sirvió el desayuno a Vanessa y a las chicas. Se sorprendieron de que ella pudiera cocinar, y ella les dijo que Fenris había estado allí para guiarla. Antes de que comenzaran a comer, Fenris le pidió a Hiya que se encargara de la lavandería y algunas otras tareas después del desayuno. Esta solicitud solo hizo que las chicas se sintieran como un montón de parásitos aprovechados sin nada que ofrecer o contribuir a la casa. Por eso, inmediatamente después del desayuno, Blossom se dedicó a su trabajo en la granja y Biliri fue a cuidar sus caballos en los establos. Ambas chicas temían que si no demostraban que podían manejar sus respectivos trabajos, Hiya intervendría y se haría cargo. Como Villano no tenía ningún talento aparte de su magia, se quedó en su habitación. Sin embargo, eso no le impidió sentirse inútil, ya que fue la primera persona de su familia en abandonar la escuela de magia. La única razón por la que ella todavía practicaba magia era porque Vanessa había dedicado su tiempo a enseñarle, y ella quería hacerlo sentir orgulloso. Justo en ese momento, ella escuchó a Blossom gritar, así que salió corriendo de la casa para ver cuál era el problema. Se encontró con un Biliri igualmente preocupado en la puerta, y ambos se quedaron juntos mientras observaban cómo un caballo mágico destruía la granja de Blossom. Cuando el caballo los atacó, Villano lo detuvo creando una barrera con su personal, forzándolo a retroceder.
Bilirasa corrió hacia sus amigos para ver cómo estaban y, tras confirmar que estaban bien, les explicó lo sucedido. Resultó que había traído el caballo a casa porque no podía matarlo. Desafortunadamente, comenzó a actuar salvajemente cuando llegaron y comenzó a destruir cosas. Después de escucharla, Bilira se dio cuenta de lo que había salido mal, así que llamó a Sad y le pidió que volviera a su forma de conejo. Tan pronto como lo hizo, el caballo se calmó, así que agarró una pala y una cuerda. Luego se la lanzó a la criatura, que la atrapó entre los dientes, permitiéndole subir a su lomo y detenerlo para que no se moviera. Las chicas estaban asombradas y dijeron que lo que Biliri había hecho era digno del primer premio en un rodeo de vaqueros. Mientras Biliri estaba sentada sobre el caballo, le preguntó a Bilirasa si podían utilizar la tierra alrededor de su propiedad. Bilirasa le dijo que necesitaban hablar con Vanasa porque él era quien tenía las respuestas que ella buscaba. Mientras tanto, Vanasa y Fenrir estaban en la ciudad para dejar el nuevo lote de chalecos que había hecho, y mientras hablaba con el comerciante, Fenrir esperaba afuera. De repente, nubes oscuras cubrieron la ciudad, y mientras la gente se preguntaba qué era, Damalenas y el héroe monstruo descendieron desde 1900. La gente comenzó a huir al ver al monstruo, pero Vanasa, Fenrir y la princesa, que aún estaba en la ciudad, se quedaron atrás. Cuando Damalenas vio a la princesa, se acercó a ella y se deshizo de sus guardias. Al otro lado de la ciudad, Hilla encontró a Vanasa y Fenris y les dijo que el monstruo que controlaba a Damalenas era un humano. Ella también reveló que Damalenas fue la maga más poderosa en gobernar el reino de Clirode hace mucho tiempo. Sin embargo, ensució sus manos con magia oscura, por lo que el héroe de esa época la derrotó y selló su espíritu. La única razón por la que estaba actualmente en un alboroto era porque el héroe había retirado la espada de la piedra. Como fue su culpa que Damalenas estuviera libre, ella le pidió a Vanasa permiso para ocuparse de ella y devolver el pueblo a la normalidad. Vanasa le dio su permiso, pero le advirtió que priorizara la seguridad de los ciudadanos. Luego, ella avanzó para luchar contra Damalenas, quien estaba a punto de deshacerse de la princesa pisoteándola. Cuando Damalenas fue liberada, Hilla fue la que se opuso a ella, se enfadó y comenzó a atacarla con diferentes hechizos. Hilla simplemente bloqueó cada ataque levantando la mano y le recordó a Damalenas que ella era un djinn y un tipo de bruja escarlata de bajo presupuesto que nunca podría hacerle daño. Aún así, Damalenas persistió y trató un combo de ataque mágico y físico, pero como antes, Hilla no sufrió ningún daño. Luego liberó algunos espíritus oscuros de la tierra, que la forma monstruo del héroe absorbió antes de hacerse más grande. Viendo que el monstruo ahora era tan grande como un titán y estaba a punto de convertir la ciudad en Shiganshina, la princesa se asustó. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Vanasa intervino y canceló el hechizo de Damalenas, lo que hizo que el héroe volviera a su forma humana. Hilla inmediatamente se disculpó con Vanasa por hacerlo venir a su rescate, después de lo cual lanzó un hechizo sobre Damalenas. Como estaba muy ocupada tratando de averiguar cómo Vanasa había deshecho su hechizo, no luchó contra Hilla y fue expulsada del cuerpo de Suya. Su alma luego tomó la forma de una pequeña bola, que Hilla se tragó para asegurarse de que nunca pudiera ser libre de nuevo. Con Damalenas fuera del camino, la princesa se acercó a Vanasa y se presentó ante él. Se disculpó por lo que su padre y el héroe le habían hecho y prometió que el héroe sería castigado por sus crímenes. Yendo más allá, le pidió a Vanasa que regresara a la ciudad capital con ella y asumiera su lugar como el verdadero héroe, pero él rechazó. Le dijo que no quería tener nada que ver con la guerra, ya que planeaba vivir pacíficamente con su esposa. Cuando regresaron a casa, Blossom, Bellyrosa y Bellerit le dijeron que deseaban expandir su propiedad. Explicaron que al comprar más tierra tendrían más espacio para la agricultura y el entrenamiento de caballos mágicos. Esto hizo que Fenris preguntara a Belleri por qué quería criar caballos mágicos en lugar de los normales. Belleri explicó que los caballos eran muy caros y como estaba tan pobre como los que vivían en los barrios bajos de Gotham, no podía permitirse mantener tantos. Vanasa entonces promete hablar con el señor del dominio en su nombre, pero las chicas insisten en hacer las compras y negociaciones por sí mismas. Unos días después comenzaron a trabajar en su nueva tierra, y después de observarlas por un rato, Vanasa le dio a Fenris un anillo de bodas, y ella lo aceptó con gusto. Más tarde esa noche, Bellirosa se despertó de un sueño en el que iba a casarse con Gol y le habían prometido todo el mundo como regalo de bodas. Empezó a preguntarse por qué estaba soñando con casarse con el hombre que más odiaba y gritó con molestia. Al día siguiente, mientras ayudaba a Fenris en la cocina, Fenris le preguntó por qué se veía tan cansada. Bellirosa explicó que había tenido una pesadilla, y todo lo que el perro sin cerebro pudo decir fue que ella estaba enamorada. Esto hizo que Bellirosa le preguntara si había estado fumando marihuana, y Fenris le aseguró que estaba en su sano juicio. Dijo que los lupinos a menudo soñaban con las cosas que más deseaban, y creían que si la persona que amaban aparecía en sus sueños, sería una pesadilla. Bellirosa gritó al negarse a aceptar que estaba enamorada de Gol. Su grito atrajo a las demás, quienes le suplicaron que les dijera de quién estaba enamorada, pero Bellirosa siguió negando las acusaciones. Las chicas no le creyeron y dijeron que el único hombre por el que podría tener sentimientos era el oscuro.
Se burlaron de ella diciendo que él era la bestia para su belleza, y le dijeron que si decidía dejar de actuar como Sundre todo el tiempo, podría tener la oportunidad de salir con él. Le dijeron que tomara algunas lecciones de Fenris y Vanessa, quienes estaban perdidamente enamorados. Mientras tanto, se le informó a la princesa que las monedas de oro que Vanessa le donó eran las que usaban los miembros de la corte real. Esto fue sorprendente, ya que se suponía que nadie fuera de la corte debería tenerlas, pero el asesor le dijo que a Vanessa le habían dado algunas de las monedas cuando fue enviado al bosque de Libasa. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que el hombre que todos conocían como Flio era Vanessa, a quien el rey había desterrado. Esto la hizo declarar que debían disculparse adecuadamente con él por todo lo que le habían hecho en el pasado. Al momento siguiente, un soldado